Según el estudio realizado por el Instituto de Estadística de Extremadura, la población extremeña residente en el extranjero se eleva a 31.648 personas, a 1 de enero de 2019. Esto supone un aumento del 1,4% respecto al 1 de enero de 2018, o 428 personas más que el año anterior, dicho en términos absolutos. Según este documento, más de la mitad de los extremeños residentes en el extranjero nacieron fuera de España, mientras que el 21% ha nacido y está inscrito en la provincia de Cáceres, el 18% ha nacido o está inscrito en la provincia de Badajoz y el resto pertenece a otra comunidad autónoma o no consta. Los países en los que residen más personas inscritas en la comunidad son, por este orden, Francia, Alemania, Argentina, Suiza y Brasil. Mérida se sitúa en la segunda posición de la provincia de los naturales que residen en el extranjero, con un 6,2%, por detrás de la capital de provincia, Badajoz, que tiene el 26,8%. Si bien este incremento del 1,4% no parece alarmante, sí es reseñable que año tras año continúe esta lenta sangría de emigrados al exterior, a la que hay que sumar la nacional, o dicho de otra manera, los que se van a otras ciudades españolas. La principal causa de la marcha de nuestros paisanos es la búsqueda de empleo, seguida de aquellos que cursan estudios en otros países, mientras que en la segunda causa, motivación, un porcentaje importante retorna. No es así en los que buscan una salida laboral. Este goteo de extremeños debe pararse lo antes posible, porque en unos pocos años veremos cómo nuestra población se enfrenta a dos lastres que unidos suponen un quebranto social y económico en la región. Por una parte, la pérdida de población hará que perdamos peso demográfico en el conjunto del país, lo que supone menos población activa y también menos transferencias de ingresos del Estado. Y por otra, esta situación también provoca un envejecimiento más acelerado, lo que supone más demanda de recursos públicos para poder hacer frente a las necesidades de la población de mayor edad, o sea, más gasto farmacéutico, mayor atención sanitaria y de dependencia y menor sostenibilidad del sistema. Al final, este reto demográfico debe abordarse con la única herramienta que posibilita fijar población en el territorio y evitar la despoblación al mismo tiempo, el empleo. El Gobierno autonómico, que se configura a partir del próximo 26 de mayo, debe diseñar un plan de contingencias que pase por la generación de políticas activas de empleo, a través de un plan especial que ha de venir del Gobierno central. Esperemos que tras este tsunami electoral que vamos a pasar venga la estabilidad para que desde las administraciones autonómica y estatal se aborde este tema con la atención que merece, que debe ser mucha. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota. Es lunes, abrimos semana justo antes de la celebración de la Semana Santa. Para algunos periodo vacacional, para otros periodo de trabajo intenso. Bien con las hermandades o cofradías o bien, como esta casa, pues con las retransmisiones que vamos a llevar a cabo. Vamos a pasar por el tamiz de la opinión en esta mesa de diálogo los temas más candentes que nos deja la actualidad de este lunes y también del fin de semana. Para ello charlaremos y hablaremos con José Luis Ortiz Belda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿La semana bien? Bueno, sí. ¿Y el puente romano? Agüita. Pues mira, el puente romano sigue hecho un asco y sin limpiar. Sí, sigue sin limpiar. He pasado hoy a las 3 de la tarde para verlo, sigue sin limpiar y no le da vergüenza a nadie. Quiere decir que no debe tener vergüenza el responsable de su limpieza, porque es indignante. Porque además es que vivimos del turismo, si es que es nuestro negocio en esta ciudad. Bueno, pues sigue igual que la semana pasada y la anterior. Iba a hacer una denuncia hoy a la UNESCO, pero es que no he sido capaz de contactar. Pero la voy a hacer. Si tengo, pues soy capaz de encontrar en internet esa posibilidad, lo voy a hacer, porque está visto que los responsables no actúan. Y de paso me gustaría la Plaza España que la arregle. Hay una parte en el acceso de Telepizza y el kiosco de prensa que tiene todas, bueno, todas no, es mentira, gran parte de las losetas rotas. Y me ha parado un ciudadano esta mañana y me lo ha dicho, y es verdad, de entrada y salida de camiones. Coño, que está en la misma Plaza España, si es que eso lo tienen que ver, alguien lo tiene que ver eso, que se arregle. Otro día denuncio, dicho queda. Otro día denuncio otras cuestiones. A por otras demandas. Juan José Hernández, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No ha habido ninguna cosa importante. Bueno, ha habido cosas importantes que después hablaremos de ellas si podemos, pero bueno, bien, no ha habido ningún problema.
Ahora te preguntaré porque tú has asistido a ese congreso sobre la figura de Hernán Cortés que se ha venido desarrollando, ¿no? Sí, de bueno, ahora me lo cuentas. Pocos que hemos estado ahí. Espérate, ahora me lo cuentas. José María Paredes, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues mira, un fin de semana, sobre todo futbolísticamente hablando, pues maravilloso. El viernes en Don Benito, la selección femenina sub-21, buen partido, más de 6.000 personas. Perfecto, el Mérida ahí, liderazgo. El Extremadura fuera ya del descenso de momento. El Barça ni que decir tiene, ¿no? El equipo líder. Y a todo eso, una de toros también, porque con la corrida de pito y bronca que nos están dando los dos toreros, el Casado y el Rivera, pues no te ideas. Pero sobre todo es que está todo esto regado, ¿eh? Que la lluvia es muy buena para Extremadura. Eso es importante. Sí, y contra el reto demográfico que tú hablabas en la presentación, en la de Deportes, otra ocurrencia más. Ayer esta mañana presentaba el señor Casado sus 500 medidas, o 1.000, o 2.000, las que sean, y hablaba ya de rehabilitar el nuevo sistema de la futura burbuja inmobiliaria como desarrollo demográfico de los pueblos. Otra ruina futura más. Vale. Eso queda. A ver, Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente dispuestos a... un día intenso en Mérida. Sí, bueno, estamos dando los pasos iniciales para la presentación de candidaturas y la preparación de participar en las elecciones municipales, en algunos sitios por primera vez, y también la campaña que ya mismo comienza. Estaremos ahí, y bueno, y nosotros peleamos con nuestros medios y siempre intentando motivar y tirar para adelante con cuestiones básicas que afectan a la población de manera determinante. Bueno, pues antes de entrar en materia, Juan José, como ya te he prometido, vas a tener un minuto para hablar sobre ese congreso de Hernán Cortés que se ha desarrollado de forma excepcional en cuanto a los ponentes, según me comentabas, no así en cuanto a la presencia institucional, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que es una pena que caigamos aquí en la misma cuestión que se ha caído en el resto de España y con más delito en Extremadura, ¿no? Yo creo que el Congreso ha sido un Congreso de un verdadero éxito, Han estado allí figuras intelectuales y catedráticos de universidad, catedráticos de universidades tan importantes como la Nacional Mexicana, como la de Madrid, como la de Valladolid y como la de la Sorbona en París. Es decir, que ha habido intelectuales de una talla grande, analizando tres cosas que son importantes. Primero, la leyenda negra que se ha establecido y que la izquierda la ha asumido como suya y todavía sigue machacando, y después hablando de quién era Cortés y qué posibilidades había en el futuro de no renegar de uno de los personajes más ilustres de Extremadura. Fundamentalmente, repito, personajes importantes que ha habido allí, tanto en las ponencias como en los comunicados. Hombre, pues Christian Diverger, que es un catedrático de la Sorbona, es un escritor importante, Sorbona, de París, es un catedrático y un novelista importante sobre Cortés. Después hay un chico que es de Almendralejo, está en Almendralejo dando clases, que es Esteban Mira Caballos. Sí, en el Instituto Carolina Coronado. Sí, que además es un hombre que es un biógrafo de Cortés y es de los que más saben de Cortés, porque se ha dedicado y se ha volcado en ello y ha dado una ponencia importante. También tiene libros sobre Cortés que merece la pena leerlo. Después, el hombre que ha sido más provocador, fundamentalmente en la conclusión, ha sido Julián Barrigas, y Julián Barrigas ha puesto el dedo en la llaga acusando lo que es una dejación de la administración, que no haya habido en ese Congreso, ni en la presentación, ni en la conclusión, ni un solo político extremeño, ni un solo político. Yo no sé si es que tienen instrucciones de que de Cortés no se debe de hablar, porque ya dijo Borrell que era peligroso hablar de Cortés porque se podían enfadar el amigo mexicano de Sánchez, y dijo que bueno, que no era momento de hablar. Y entonces ayer, hoy es 8, pues el día 6 fue el día
que hace 5 siglos llegó Cortés a México, concretamente en la península de Zelda. Y bueno, pues habría que, de alguna forma, en Extremadura, hacer algo por defender la memoria de este hombre tan vilipendiado, tan vilipendiado. Y después también se habló de cosas que de Cortés sabe muy poca gente, ¿no? Me preguntaba antes José que dónde se había celebrado. Ha sido 3 jornadas, 2 las hemos tenido en Medellín y una tercera la hemos tenido con la clausura en Trujillo, que además lo ha clausurado pues también un hombre importante, Ramón Tamame, que hizo una conferencia importante. Y fundamentalmente que las personas que estábamos allí, que hemos sido unos 250, que era impresionante en todas las ponencias, cómo estaban de abarrotados los salones, tanto el de Medellín como el de Trujillo, y había muchísimos mexicanos, aparte de intelectuales y catedráticos mexicanos, había mucha gente normal de México y hablaron algunos en los comunicados, bueno, pues de una forma que acababan con la leyenda negra o trataban de acabar con esa leyenda negra. Esto era muy largo para hablar y entonces yo voy a resumir. Hay una cosa que me llamó la atención de Cortés, pues Cortés todos lo conocen pues como un soldado, por cierto valiente, que estuvo en primera línea en todas las batallas, eso lo conoce todo el mundo. Un estadista, porque fue uno de los creadores de lo que hoy es México, y un hombre que de alguna forma fue un estratega, porque fue en aquella época cuando la conquista de Tenochtitlan, él pensó que no solo el rodear a la capital azteca por tierra, sino que hizo unos buques para poder rodearla por el lago, de manera que fue también un estratega importante, pero fuera de las cuestiones, vamos a llamar, de guerra, fue también un humanista, era el único de los conquistadores que sabía hablar perfectamente el latín, porque lo había aprendido estudiando en la Universidad de Salamanca. Y después también fue un fundador importante. La primera universidad de México se hizo en 1551, hay que tomar en cuenta que México se tomó en el 1521, es decir, 30 años después de tomada la capital ya tenía una universidad, antes que muchas europeas. Por lo tanto, la leyenda negra de todo lo malo que hizo Cortés también había que sumarle todo lo positivo que hizo, y una de esas cosas fue esa. Y otra, en el 1536, ya había en México la primera imprenta, de manera que no todo fue, como decían mucha gente, matar indígenas. Después fue un agricultor importante. Estuve hablando con Marcelino y me contó una cosa curiosa. Dice, mira, cuando llegó Cortés allí, que llevaba vides españolas, dice, allí en México había vides, pero no daban uva, pero tenían una enfermedad que era la filosera. Dice, y este hombre pensó que injertando la vid española con la vid mexicana se evitaba la filosera y además daba uva. Y entonces fue uno de los que potenció el cultivo de la viña en México. Después también fue un empresario importante, fundó unos astilleros en lo que hoy es Acapulco, que sirvieron para conquistar California, la California que de alguna forma se quedó México, o sea, se quedó Estados Unidos con ella, ha sido una California mexicana, y eso lo descubrió y fue personalmente él también en los barcos que había fabricado en sus astilleros. Fue ganadero también, metió allí mucho ganado ovino, porque se lo llevó de aquí, metió también caballos y yeguas para que se reproducieran allí, y otra de las cosas que metió fueron vacas. Había un mexicano allí, que es que no me acuerdo de la ciudad, que era de México, que dijo que en el testamento de Cortés, allí en su ciudad, dejó 10.000 cabezas de ovino, que fueron el germen de una de las ganaderías más importantes de ovino en México. Bueno, hay mucho que hablar de esto y lo que lamento es no tener tiempo, porque ya digo, la conferencia fue un éxito y además de ser un éxito dijeron cosas muy importantes. Lástima que no sé por qué, o sí lo sé, que no haya ni político ni de la universidad. En la universidad no fue nadie. Y después... ¿Pero fueron invitados? Pregunto. Todos fueron invitados, todos. Y después, bueno,
Bueno, lo voy a dejar porque es peor decirlo. Vale. Bueno, ¿algún apunte sobre este tema? Sí, hombre, que independientemente de que Cortés fuera un hombre de derecha, porque según Juan José era de derecha, Era porque del la atacaba, sí, era del del PP, porque la atacaba a la izquierda. Vamos, venga Juan José, que es verdad que es un personaje importante, pero no menos importante es el estudio que en 1992 hizo Blas Curado García, de aquí, sí, amigo tuyo, que creo que lo habrás leído la obra, de psiquiatría y el estudio de la locura de la historia clínica de Hernán Cortés. También invito a los mismos que han estado en la conferencia, y que creo que habrá sido un éxito, como bien dices tú, pues también que hagan un estudio clínico de Hernán Cortés, que a lo mejor también, como todo héroe, tiene su parte de villanía. Y ginecólogo. No, Ginecológico que era, también lo hace. Hernán Cortés era ginecólogo. No, digo que hagan un estudio clínico y ginecológico. No, porque yo no. Ya es que lo que le falta a Hernán Cortés. Yo me hago caso Lo de que le alguien falta a que Hernán sabe Cortés. y ha hecho un estudio de la locura. Sí, hombre, y el estudio de la locura lo hizo Blas Curado García en 1992 y se publicó el libro. Claro. Historia clínica de Hernán Cortés. Y yo te invito a que tú lo leas, porque yo lo he leído. A mí me lo regaló Blas, hace muchos años. Y te digo, oye, pues es interesante ver también que todo héroe tiene su parte de villanía. Sí, Juan. bueno, yo un comentario muy sencillo y es la realidad de las cosas, ¿no? Que todos los procesos de colonización que se llevaron a cabo, todos los procesos de conquista en América, se hicieron todos a base de sangre y fuego. Y esa es la realidad. El poder que tuvieron, pues después realizaron universidades, etcétera, etcétera. Pero la realidad está ahí y habrá gente que trate de alabar la historia y el personaje en sí, pero el hecho es que todas las conquistas, todos los procesos de colonización que se hicieron por parte de España, por parte de Inglaterra, por parte de Estados Unidos, que se hacen actualmente, todos los procesos de colonización y conquista de territorio se hicieron a base de sangre y fuego, y esa es la realidad. De todas formas, los que nos están viendo sabréis lo que apoya la izquierda No, pero a Hernán Cortés, pero si vamos. no se trata, Pero voy a aquí no, aclarar. aquí no, pero Juan Hombre, José, la aquí representación no que se tenemos trata aquí de la de izquierda o de derecha, la sino representación la no realidad, es que aquí la realidad fue esa, independientemente de que él después, en base a su poder y a sus conquistas, construyera una catedral, que habría que ver cómo se hicieron muchas catedrales y quién las construyó y como todo lo el Valle de demás. los Como tú has dicho, Como como tú has los dicho, prisioneros. que era de la Como el Valle de Sorbona los o Caídos con los la prisioneros. Sorbona, yo digo, a lo mejor Y eso no algo es tenía ni que de ver. izquierda ni derecha, Bueno, sino si me dejáis- son los procesos de José colonización. Luis, que no ha opinado. José Luis. Que no es destructivo, Claro. Creo yo que no era, ¿no? Claro. Politizar esto Es que también. es que politizar no. el tema no tiene sentido. No, pero lo que sí es cierto ¿Qué es lo que has intentado? es ¿Qué es lo que has intentado desde el principio? las dos intervenciones son para denostar a Hernán Cortés. No sé No, por qué. la Sí, mía no. Sí. No. Sí. Te he dicho Sí, que está todo es héroe. decir, que está- lo único que ha sacado, lo único que ha escucha dicho bien, es que que está todo loco. héroe en su leyenda Claro. tiene una parte de villanía. Ya está, Todo. eso es lo único que has Y resaltado no, tú, que he estudiemos- resaltado que leas, antes de hablar, que leas, hablar Curado lea- García, psiquiatra, sobre el Vale, estudio. que es lo que tú has clínico resaltado de de Hernán Hernán Cortés. Cortés, el punto de locura Claro, que tú eres de veas, Mérida, ¿de acuerdo? que lea Eso es aquí eso es a lo que la resaltas Rosita. tú de Hernán Cortés, y para mí eso es denostarlo. Y tú, ver, Andy, de sangre y fuego, efectivamente. sangre y fuego. Pues hasta los vikingos. Pues ¿Te ya. acuerdas de los Sí, vikingos? sí, Que hay sí. series. Ha- Pues, ha- claro, han cuando echado- invadían y querían conquistar algún país, pues encontraban una posición y tenían que emplear el fuego. ahora y han las armas. echado- Es evidente. han echado Pero una- mírate todo lo positivo que ha comentado. Han Míralo todo lo echado, mira, positivo. los procesos Hombre, no pasa lo mismo podemos, que no podemos tirar por tierra Mira, la historia de este no, país. no, así. pero no se puede. a ver, ¿Por yo- qué se han hecho las catedrales? pero Pues- José pues Luis, con sudor y la con historia dinero. es así, Uno cómo en se uno, hicieron. Por favor, que si Claro, no se escucha. claro. La Que- historia está ahí. ¿Cómo se establece el feudalismo? Destruyendo al esclavismo. ¿Cómo se establece el capitalismo?
Pues a base de trabajo, ¿Y el comunismo? ¿Y el comunismo? El comunismo será otro Fue tipo de sociedad que razonándolo. cuando la Con más- conozcamos hablamos con de más ella. muertos Pero que me dejas terminar, por favor. Venga, a ver, vamos me dejas rápido, terminar. No, pero si porque quería hablar yo. estaba incluido en el Si tema. quería hablar yo. Y la Ahora realidad, terminas. los hechos han ocurrido y están ahí. Y es el proceso de desarrollo histórico el que tiene lugar de una manera determinada. Y en este caso concreto, Hernán Cortés y otros realizaron una colonización y una conquista a base de matar a indígenas y a base de sangre y fuego, y esa es la realidad. Que después, Bueno, ¿cómo bueno, que no? tampoco A fue así. base de... Tampoco fue así. sí, ese es el proceso histórico. Que quienes tenían amedrentado a la mayoría de las tribus Perdona. indígenas eran los aztecas, cuidado. Sí, y bueno, los más bien. sanguinarios eran los aztecas. Sí, hubo de y todo. Cuidado, una que aquí vez, hubo de todo. y una vez que estos señores llegan a conquistar esos territorios y tienen un poder suficiente para construir catedrales, para construir iglesias, para establecer ganaderías, etcétera, etcétera, a base de un trabajo esclavo, a base de esclavismo. Y eso es el desarrollo histórico. Bueno, yo no que no es tema del orden del día, no es punto del orden del día. no lo vamos a cambiar, pero la artículo historia es muy esa. amplio en La Internet historia es esa. Y ¿Qué efectivamente, cuentas tú? los peligrosos, perdona, La historia los que- es esa. Los aztecas eran la releche, ¿eh? Y cuando he estado leyendo, después de Si yo no te digo que no perdona, fueran los no, sí, aztecas. yo te lo digo, pero te lo voy a decir yo. Después de a los pequeños pueblos que tenían oprimidos, les ganaban, los engordaban y los mataban para comérselos. Sí, después Y llegaron los recuerdo- españoles. Y recuerdo que ponían, no, y los españoles, y eso le Arrasaron pareció con los muy mal a aztecas. Hernán Cortés. Después llegaron los españoles, Dicen los españoles que y eso- arrasaron los lucharon aztecas. contra ¿eso es los así? aztecas, uno de los motivos fueron esos. Y además dice que al final, después de engordarlos y matarlos, los espetaban. Sí, pero Los espetaban. que yo no te digo que no. Los pobrecitos. Bueno, eso ocurría, pero que después llegaron los españoles y acabaron con los aztecas. ver, venga, Respetaban Eso es así. Vamos a ver, yo quiero contestar algunas cosas porque todo esto viene, repito, de la leyenda negra que se ha metido con calzador y que la izquierda lo ha asumido, lo ha asumido. Venga, te voy a carga decir, y- si carga me deja- la suerte. déjame hablar, hombre, déjame hablar. Mira, yo te voy a dar dos datos. Que yo he estado en una exposición en el año 14, en el 2014, en Madrid, en el canal de Isabel II, en las salas que tiene, una impresionante y bonita. Venían hasta los barcos, en fin, era preciosa. Ni un solo político fue a la inauguración de la Ignacio exposición González no de también. Hernán Cortés. De Hernán Cortés. Y ahora Allí. quiero comentar Y esta ha ahorita. sido la segunda, es decir, que no es una cosa que dice, uy, qué casualidad, se la ha olvidado porque tenían que ver el partido del Barcelona. No, es que no van porque no van. Así de sencillo, así de sencillo. Y porque no lo quería decir antes, pero nuestro presidente ha tenido una frase desafortunadísima. Ha dicho, nosotros hace muchísimos años que descabalgamos a los conquistadores de sus caballos. Eso es un piropo, porque mira, yo creo que una de las señas de identidad, de las pocas y de las importantes que tenemos en nuestra historia, son los conquistadores, porque Cortés, Pizarro, Hernando de Soto, Balboa, Orellana, Valdivia, son gente extremeña que son lo único que tenemos para presumir en el mundo, porque Bueno, ahora, depende. destruyendo la leyenda negra, le voy a decir a Juan que mira, matarían mucho. El imperio azteca eran miles. ¿Sabes cuánto llevó Cortés? No llegaban a 500. yo no te digo que no no, llegaban a de todo 500. eso. ¿Y qué mérito tuvo Cortés? Porque era un estratega. Él cuando llegó al primer sitio que llegó en la península de Yucatán, que era Celda, peleó contra los totonecas, que fue la primera batalla. Pero Que fíjate yo no- la diferencia, termina la batalla y en vez de represaliar, los convences para que se Venga, alíen con él. mira, y perdona, déjame Si hablar. yo es que eso no Y te lo una vez discuto, que- yo, y- eso no, bueno, te digo que los no, pero procesos yo- de conquista, que dale con la hiciera perra. lo que fuera, Que lo que te fueron- digo a se ti, hicieron a que base de 500 sangre y hombres, fuego, eso es así. 500 hombres no conquistan un imperio en 2 años, para que te enteres. Y si no lleva a Sí, los pero fueron totonecas y lentamente posteriormente conquistando. a los transaltecas, que por miles le ayudaron y porque eran enemigos, porque estaban sometidos por los aztecas, no conquistaste. Que está muy bien, Tenochtitlán. que Y está muy bien entonces- la historia que nos estás Vale, contando, no, pero el es que esa es la desarrollo historia. histórico de la Si sociedad hemos tenido- es así, esa es la de esa historia. manera. Muy rápido. Juan José, Vamos. una pregunta que Es- tengo. es No metas más ¿Hablaron- leña en el No, fuego. ¿hablaron algo de Isabel de Moctezuma? Oye, y Sí, después, es una novela muy mira, novela muy mira, Juan José, te voy a hacer una aclaración. Esteban Mira Caballo Sí. ha sido compañero mío, Sí. ha sido compañero mío, hemos estado Es un juntos facha. varios años y precisamente le he organizado yo personalmente
una conferencia sobre todo lo que tú estás diciendo. Sí. O sea que yo no lo que yo estoy diciendo rechazo... es lo que he aprendido Perdona, en el Congreso. yo no rechazo el conocimiento de Hernán Cortés y todo lo demás. Lo que sí te digo que todos esos procesos, Hernán Cortés, Pizarro, Julio los otros César, hicieron las conquistas todo. a base de sangre, de matar Oye, indígenas. ¿y tú odias a Julio hacer- César? Yo no, te lo voy a preguntar. yo no odio a... No, puedo entonces, odiarlos ¿por qué porque no son de mi López época. Obrador Pero odia es a los el españoles? desarrollo. No, Lo mismo explícamelo. que el Venga, capitalismo se crea a No, base yo- de el la capitalismo. sangre obrera. Oye, Juan, es lo explícame mismo. después No abramos más el cómo- debate. Es así, Este es pero el es problema. así, es así. Sí, pero No, es que porque no se puede- hacer revisionismo eso no se puede. de tiempos pasados es muy Pues difícil. eso es lo que No se debe hacer. Hay que analizar De el ahí proceso era de lo desarrollo de histórico cabalgar. de las cosas. De ahí era la palabra de cabalgar. Venga, ya está. De no Empezamos a hablar revisar. ahora de otro Es el tema. proceso histórico Nos de quedamos desarrollo de en la crónica sociedad, más actual porque el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida iniciará el próximo 15 de abril las excavaciones arqueológicas en las obras del Teatro María Luisa. Estas tendrán una duración estimada de entre 2 y 3 meses y en ellas participará un equipo técnico compuesto por un arqueólogo, un topógrafo, un dibujante y 2 peones de arqueología. Este proyecto de rehabilitación del teatro conlleva rebajar todo el terreno para la construcción de una planta sótano. Debido a ello, el consorcio estima que al haberse sondeado únicamente en la zona del patio de butacas, es necesaria la realización de varias catas en la zona de entrada del teatro, ahora que ya se encuentra totalmente eliminada. Se realizaron 3 sondeos los días 20 y 21 de septiembre del pasado año y fueron positivos. En uno apareció un nivel de destrucción de cronología romana y en 2 de ellos un considerable desnivel y un corte en la roca natural que se interpretó, a falta de ampliar el área intervenida, como el posible foso de la muralla romana. Visto el informe positivo, la Comisión Técnica del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida acordó la excavación arqueológica que se realizará o que realizará el promotor contratista a partir, como decimos, del próximo día 15. ¿Qué conlleva esto? Pues retrasos. Retrasos que en un principio se podían prever, porque siempre se decía salvo que en la excavación arqueológica pues, se encuentre restos arqueológicos que merecen la pena ahondar más y profundizar más en su estudio. Esto suponemos que si son 2 o 3 meses posiblemente se puede dar ahí algo más. Por lo tanto, el retraso en la consecución del resto de la rehabilitación, o obra, mejor dicho, del Teatro María Luisa, pues se retrasará, por tanto. Sobre esto, a ver, José María. Pues yo me parece que lo lógico es una obra de ese... donde está ubicada la obra, que ya se habían hecho alguna cata en el año 2008, habían terminado en el año 2009, ya se había detectado que podía haber, había 2 fosas, me parece, y una que podía estar vinculada a la muralla romana, y me parece lo lógico que se haga un estudio arqueológico consecuente, porque hay que vincular 2 cosas. Una, la integración total de la muralla, si hubiera lugar, dentro del propio edificio, y la segunda, hacer la intervención arqueológica de acuerdo con lo que había dicho la comisión técnica de septiembre del 2018, que va a durar 2 o 3 meses. Bueno, me parece que llevamos con las obras cacareadas del María Luisa, entre Ponte Bien y Estate Quieto, de 10 años, por esperar 2 o 3 meses más, pues me parece que no ocurre absolutamente nada, siempre que haya una prescripción técnica adecuada y se hagan las cosas de acuerdo con lo que marca el consorcio de la Ciudad Monumental, ni más ni más al final menos. la decisión si efectivamente si se integra un reto o... importante, pues ya veremos qué ocurre. Y si no sale, pues... Se adelante, datan, se tapa. Se tapan y ya está, y se preserva. A ver, Juan José. No sé, que de esto hay muy poco que decir. Los problemas que tiene Mérida los sabemos todo el mundo. Cuando se va a edificar, pues salen restos y hay que respetarlo. Unos se respetan más, otros se respetan menos. Yo tengo la experiencia cuando se hizo la sede cultural de la Caja de Ahorro de Badajoz, que allí aparecieron unos restos, apareció una cloaca, y bueno, pues aquello de alguna forma, pues se resolvió dejándolo en el sótano como visitable, como se ha hecho debajo de las consejerías, con todo aquello que ha aparecido. Pero a mí lo que me llama la atención, que una inversión de 3 millones y pico de euros y ya concedido a una empresa, a Condisa, cuando se han hecho las catas
iniciales, y se ha visto lo que había ahí. Lo que ya me llama a mí la atención es que se haya saltado uno el plan y lo hayan tirado todo, lo hayan tirado porque era una remodelación y ahora han metido ahí una excavadora y resulta que han averiguado que hay mucho más. Y dice el consorcio, bueno, es que lo lógico que había que derribar para hacer una cata y saber ya si había algo en serio ahí. Amigo, y si hay alguien en serio, ¿quién paga los gastos? Los 3 millones y pico de Condisa, esos son los que van a pagar ahora el no hacerlo, si no se puede hacer, pero el derribo ya está pagado y los gastos esos, ¿quién lo asume? Porque es que es muy fácil, a mí lo del consorcio es muy fácil, es decir, oye, y además, con una velocidad enorme para resolverlo, meten a un arqueólogo, a un técnico y me parece que a 2 peones. Pues eso lo van a hacer en los 2 meses esto. Es que yo no entiendo la forma de funcionar en Mérida. Es decir, si aquí en los particulares tiene que perder el particular, pero también algo tendrá que perder la administración. Es decir, poner más dinero, porque claro, el arqueólogo y los peones y todo esto lo paga, no sé, como esto es público, lo paga... Condisa. Con, Cuando yo hice unas obras al lado del acueducto, que eran las 72 viviendas de Los Milagros, pues estuve año y medio. José María, ¿y te parece normal claro, que es que una tú coges empresa... las obras Arreo y Ventura? Sí, pero una empresa que Otra cosa es le luego... han adjudicado la obra en 3,3 millones, resulta que no lo hace, ya me contará. Perdona, si tú coges el coste del equipo de 5 personas, El derribo para que no si se me te da olvide. igual, el 10% total de la obra se puede gastar en la mejora de la obra. Y ese 10% cubre sobradamente los 331.000 euros el coste de 3 meses de un arqueólogo, un topógrafo, un dibujante y 2 peones. Bueno, más aclarado que si este Coño, hombre pues se puede hacer... no, hombre, si a este hombre le adjudican la obra en 3,3 y tiene resulta derecho a que una ahora no la liquida- puede hacer y encima tiene que pagar unos gastos. Y tiene derecho, como toda obra pública, a una liquidación del 10% para gastársela en ella, suponen 332.000 euros del adjudicado para soportar todo ese gasto. Siempre que no haya que presentar un proyecto de modificación de la obra, que eso no está contemplado. Bueno, Eso no está ¿tendremos María Luisa o no tendremos María Luisa ahí? Esa es la pregunta. Como no se tenía María Luisa, era como cuando lo quedó Monago. Ni Lo quedó Acedo. inaugurando los Acedo. alcaldes socialistas. Como lo cada quedó, vez que como lo quedó anunciaban una obra. Acedo, como lo quedó Acedo, como no había ¿Te María acuerdas de Luisa. Ángel Calle desde dentro abriendo la puerta diciendo al año que viene tenemos el María Luisa? Pues a mí no se me tendremos olvida. María Luisa. No, Venga, a ver. lo vamos a tener con Casado y Monago. El tren. Juan. A lo mejor. a lo mejor. Los problemas en una ciudad como Mérida, con una historia romana de construcciones y todo lo demás, pues lógicamente, sobre todo en una zona determinada, se tienen que presentar. Ahora bien, el asunto está en que yo estoy de acuerdo en este sentido con cosas que está comentando Juan José, que por parte de la Administración también haya una responsabilidad, que esa responsabilidad, como dice José María, va incluida en ese 10% de la liquidación de la obra. Pues lógicamente, el problema está en que los gastos superen de estos restos romanos, ¿no? El problema es que ¿quién lo va a sufrir? Los problemas, la empresa no, los pagamos nosotros, como siempre, los ciudadanos, porque las administraciones se nutren de nuestros impuestos. Es decir, vamos a ver, yo no conozco el proyecto a fondo, ignoro, lo que no sé, lo que sí es cierto es que si ya está previsto un sótano, eso no se haya hecho antes de redactar el proyecto, que es al hilo de lo que decías, ¿no? Es decir, cuando tú vayas a hacer una vivienda, un edificio, lo primero que haces es cavar el sótano, si es que vas a intervenir en el sótano, por lo menos para instalar las zapatas, los pilares, todo. Sí, hazlo con profundidad, porque como tú bien has dicho, es una ciudad con muchos restos históricos. Es decir, no podemos hacer 2 excavaciones puntuales
Después resulta que en un edificio que se va a rehabilitar nos lo hemos cepillado enterito, solamente han dejado un muro, parte del muro de cerramiento, o sea, aquello es un solar, es decir, de rehabilitación, fuera. Supongo que habrá que hacer un reformado del proyecto. Claro, ¿y eso quién lo va a pagar? Caso de que se siga Claro, adelante. Caso de que se siga adelante. No, hombre, es que esto ya sería kafkiano. Es decir, Digo no yo, hemos tenido, ¿no? pero que ahora, claro, si había antes lo hablamos un poco, habrá que recuperar los restos arqueológicos que haya, se ponen visitables, pues como los que hay bajo la... O bueno, según el valor que tenga. Depende del valor. Según el valor que tenga. Es decir, los que hay debajo de Santa Eulalia, pues son visitables porque son unos restos importantes, y si no merece, supongo que tomarán nota y lo volverán a tapar. Pero caramba, con lo que ha costado sacar este proyecto, después de varias corporaciones, yo creo que se podrían haber esmerado un poquito más a la hora de hacer las pertinentes excavaciones y saber lo que hay. Porque claro, totalmente de acuerdo. Si se tiene que conservar, yo creo que estamos de acuerdo. Si se tiene que conservar la planta baja, habrá que hacer un reformado del proyecto. Y eso cuesta dinero, mucho. Y por supuesto va a llevar un encarecimiento del coste de la obra, que tendremos que pagar desgraciadamente entre todos. Pero que desde luego ya rehabilitación, tararí que te vi. Bueno, vamos a otro asunto. Unas 300 personas se concentraron este pasado sábado en Mérida para reclamar un proceso de consolidación de los puestos de trabajo de los aproximadamente 25.000 empleados públicos de todas las administraciones que no son funcionarios y cuyas plazas ven peligrar tras una media de 12 años de experiencia por la amenaza que suponen unas oposiciones pactadas con los sindicatos mayoritarios, que consideran un ERE encubierto. Convocados por la Coordinadora Estatal de Empleadas y Empleados Públicos en Fraude de Ley y Abuso de Temporalidad, que es como se llama, estos trabajadores, que son interinos, personal laboral, temporal e indefinidos no fijos, se han agrupado en Extremadura en torno a una asociación que hace unos meses nació como plataforma, que aglutina a 4 colectivos. Se trata de la Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de la Junta de Extremadura, la Asociación de Profesionales No Fijos del SEXPE, la Asociación de Bomberos Forestales de Extremadura y el sindicato USO. La Coordinadora Estatal reclama la paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos. También la suspensión y anulación de todo cese y despido ilegal, la estabilización mediante regularización administrativa de todo el personal público en fraude y abuso de temporalidad, igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración, la reversión de la privatización y la recuperación de vacantes y plazas amortizadas, sacando a oferta de empleo público las plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias. Juan Viera, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, es un asunto muy complejo y que se basa en una cuestión fundamental, y es que la temporalidad a la que recurre la administración pública por una serie de razones, para evitar gastos, para que haya movilidad de los trabajadores y tener posibilidad de trasladarlos de un sitio a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Concretamente en Extremadura el problema es grave, puesto que somos la comunidad autónoma que tiene mayor tasa de temporalidad de toda España. Creo que la tasa de temporalidad de los trabajadores de la administración pública en general es del 34 o 35%, tasa de temporalidad, superior a la inmensa mayoría de la temporalidad de las comunidades autónomas. Creo que hay unos 50.000 trabajadores temporales. Y yo el sector que conozco, del que puedo hablar más, en el caso de la educación, pues hay una temporalidad importante. Había hace unos años el 15%, ahora se ha reducido y creo que llega al 10% por ahí aproximadamente, y no tiene muchas veces razón de ser. Lo que ocurre es que la Administración utiliza esa temporalidad para tener mayor comodidad y en la colocación de trabajadores, moverlos de un sitio a otro y también ahorrarse un dinero importante, ¿no? Y creo que en este país es necesario, teniendo en cuenta que la administración pública, los trabajadores de la administración pública es una de las más bajas de Europa, a pesar de todo lo que se dice y se propaga por ciertos sectores políticos y sociales,
es necesario reforzar la administración pública, por ejemplo, en el sector público destinado al gasto social, educación, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera. La población activa no representa ni el 10% en comparación a países como a cualquier país de Europa, pero especialmente con Suecia, que tiene el 25% de trabajadores en el sector público, en el estado del bienestar, lo que es gasto social en el estado del bienestar. Entonces yo creo que por parte de la Administración hay que dar un paso para eliminar esa temporalidad, pero claro, lo que no puede ser que esos pasos se den cada periodo de tiempo durante tantos años, que una persona lleva a lo mejor 12 o 13 años en un puesto de trabajo interino de la Administración sin que se convoquen oposiciones. Entonces eso es lo que no puede ser. Lo que no puedes hacer es convocar una oposición y a personas que llevan ya 5, 10 o 15 años en un puesto de trabajo de carácter temporal, interino, pues ahora mediante esa oposición, por muchas razones, porque la mayoría están casados, tienen ya una cierta edad, que preparar una oposición no es lo mismo que cuando se tiene 25 o 30 años, etcétera, etcétera. Es muy difícil acceder y aprobar un examen de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que hay que eliminar la temporalidad y en muchos casos, tal y como pide esta asociación, de regularizar esa estabilización, pues teniendo en cuenta el número de años trabajados que lleva, porque en definitiva lo que se plantea muchas veces por parte de las administraciones públicas es lo que se dice aquí: sustituir a personas mayores por jóvenes que suponen, en primer lugar, un gasto inferior y en segundo lugar es una pérdida de experiencia. Entonces habrá que compaginar esas cosas y es a lo que deberían tender las diferentes administraciones. Juan José. Bueno, aquí yo creo que mi izquierda favorita no se va a molestar mucho con lo que voy a decir, pero bueno, a mí lo que me indigna de esto, con cualquier administración, porque yo lo he sufrido, con cualquier administración, es la doble vara de medir que tiene la administración con la empresa pública y la empresa privada. Ellos, y los sindicatos exactamente igual, ellos critican la temporalidad en la empresa privada y son los primeros que tienen temporalidad en sus empresas, en las empresas públicas. Y es una vergüenza, porque es una vergüenza, y yo repito que conozco el mundo de la educación, porque he sido funcionario de educación, la temporalidad que teníamos. Yo estuve 15 años de interino, renovándome año tras año el contrato, a mí, y no pagándome las pagas de verano. Eso, la administración, que eso no se lo consiente a ninguna empresa privada. Y eso es una vergüenza. Y ahora si hay aquí 25.000 empleados que están en esta situación, pues lo primero que hay que decir que es una vergüenza, pero no de ahora. De hace mucho tiempo que los sindicatos han estado calladitos, Y ahora que resulta que dicen que van a hacer unas oposiciones, que hemos hecho todo, tú las habrás hecho también, pero también hay una solución aquí, que me imagino que aquí sí la tendrán, que son no solo oposiciones, sino concurso oposición, donde los que llevan trabajando la media son 14 años de temporales, bueno, pues tiene una serie de puntos que de alguna forma compensa esa disminución de capacidad que tú dices para preparar una oposición. Lo que no se puede pretender, como están pretendiendo algunos, es lo que tú le has llevado de una forma muy prudente de regularización, que es decir, macho, si eres temporal, tú eres fijo mañana. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, porque sí, entrar gente nueva sale más barato porque no tiene trienio, pero el costo es poco más o menos. Pero le ha sido muy cómodo a la administración tener gente temporales de interino pagándole con el mismo horario, el mismo trabajo, la mitad de sueldo. Eso es lo que he dicho yo. Pero a mí lo que me indigna es que la administración, que los de la izquierda, eso no lo defendéis nunca, hombre, con una vara de medir ella y exija otra a la empresa privada, no lo admite. Vamos, una empresa privada dice, no, tú estás interino, te voy a pagar la mitad, pero tienes que hacer las mismas horas. A ver dónde se las admiten. La temporalidad en la empresa privada es muy superior a la empresa a la administración pública. Muy diferente, Cuidado, muy diferente. Peor. Un trabajador temporal de una empresa privada
está muchísimo peor que un trabajador temporal de la administración pública. Dímelos. Hombre, yo no, Venga, José ahora María. mismo no te puedo decir, pero lo que sí sé Mira, qué es que casualidad. el número de un trabajador, te lo voy a decir un dato, mira, un trabajador temporal de la administración pública trabaja su horario, el horario normal y corriente. El mismo que un funcionario. Exactamente, y sin Exacto. embargo un trabajador temporal de una empresa privada y sobre todo de las grandes empresas... El mismo que uno fijo. No, Hombre, lo dirás no, tú. no. Lo dirás tú. No. Lo dirás tú. Venga, Trabajamos José María. más horas, más Bueno, horas. pues, en primer más lugar, horas. en primer lugar, el respeto y el apoyo a la manifestación que pueda hacer cualquier trabajador y cualquier colectivo, Eso queda muy bien en siempre elecciones. que Eso haya queda causa muy bien en justificada para ello. Pero esto de que una plataforma o coordinadora PILTES estatal mezcle diferentes administraciones, empleados interinos, empleados laborales, de las diferentes administraciones, diputaciones, ayuntamientos, juntas, servicios centrales, de ahí salen los 700.000 que dicen, Habla de décadas de situación endémica en esta situación, hablen de que es un ERE encubierto, de que una plataforma de empleados con la colaboración del sindicato USO, que es el que está detrás de todo esto, vaya contra un acuerdo de la administración con los 3 sindicatos mayoritarios, UGT, comisiones y el CSI. Hable también de cosas que no son puramente laborales. No, aquí hay algo más. Si se habla de 25.000 empleados, que no son tantos, a efectos solo han conseguido movilizar 300. Y mi pregunta es, si es un tema de supervivencia de empleo, ¿dónde estaban los 24.700 restantes? ¿O es que había dos cosas? O no creen en la plataforma o no creen realmente las reivindicaciones que hacen. Si las perdón, ahora te cuento lo de los... No, pero si ahora yo te cuento no- yo lo de los 50.000 hombres. Te digo que hay 50.000 trabajadores Que no, temporales en que no. Extremadura. Si la administración paralizara todos los procesos, eso que tiene abierto, de ofertas de empleo, ¿a quién perjudica? Al opositor que está desempleado y preparándose, o a este que ha venido con la plataforma que no le pone en riesgo ninguno su trabajo de momento, porque no es un ERE encubierto, que no se ha preparado ni le ha dado tiempo durante todo el tiempo que haya estado en la administración. Claro, eso de que no me da tiempo, no. eso es otro tema. No, esa... Sí, bueno, No, esa- pero cuando se... A ver. Pero vamos a ver, yo creo que lo que, a lo mejor tú llevas parte de razón, cuando dices, oye, si es Dámela un un poco Ahí hay de más, todo. Dame 3/4. Dame 3/4. El asunto es muy... en el peor de los casos, es te excesivamente lo voy a complejo. matizar, Juan, A en ver, el venga. peor de los casos puede que lleve hasta parte de razón, en el peor de los casos. De que si hubiera un concurso oposición Dame 3/4, hombre. de restringido para la gente que son interinos y laborales, no estaríamos hablando de esto a lo mejor, donde también tuvieran un mérito los años que estuvieran trabajando. Yo creo que Vale. va a ser así. Que puede ser. Pero yo digo, oye, lo que no se puede hacer es funcionarizar, y tú eres funcionario, activo, sin oposición alguna, La meritocracia de estar empalmando un contrato irregularmente en la administración de un año para otro como interino laboral, eso no se puede hacer que sea suficiente mérito para funcionarizar a la gente. Yo creo que aquí hablar de laborales, hablar de interinos, hablar de fijo o hablar de indefinido, nada tiene que ver con la función pública. Sí con el empleo público, pero no con funcionarizar a la gente, porque esa era la única bandera que, para tu conocimiento, llevaba uso en su batalla de la campaña electoral sindical en la Junta de Extremadura este año. Venga, a ver, José Luis. Bueno, vamos a ver, yo voy a aportar poco a lo que ya habéis dicho, pero vamos a ver, Juan, dices que es un problema complejo, claro. ¿Qué hacemos? Al que lleva ya 14 años trabajando, no lo echamos a la calle, y al que quiere empezar a trabajar lo dejamos en la calle. No. El problema... No, perdona, sí, porque yo tengo un hijo que se puede estar probando, pero si vamos a funcionarizar, porque hay un procedimiento en la ley de funcionalización, de consolidación de la gente que ya lleva 14 años trabajando en la administración, que no entró en base a los principios de mérito, capacidad e igualdad. Pues vamos a ser sensatos. ¿De dónde arranca este problema que hay? Pues mira, esto arranca de los políticos, de la actuación de los políticos, ¿sí? Ahora te lo digo, ¿de y dónde de la arranca? pasividad de los sindicatos, que lo han venido consintiendo. Es decir, la renovación, como decía José María, de un contrato de 6, violaba el Estatuto de los Trabajadores.
Y ese señor era, sí, pero sí es más sencillo que todo esto. La coordinadora se llama de empleados y empleadas públicas en fraude de ley. En fraude de ley, incumpliendo la ley. Es decir, que le llegaba a un señor el periodo máximo de duración de su contrato y, coño, qué casualidad, se ponían para mirar para otro lado y cuando volvían la cabeza, anda, si se nos ha pasado el plazo para echar a este hombre a la calle o a esta mujer. Y ahí está el fraude de ley. Y han sido los gobiernos los que han consentido. Pero no del empleo, de la función pública. Bien, pero entonces ahora llega la segunda parte. Yo no lo iba a preguntar y me lo ha dicho Juan, concurso oposición. Con lo cual estamos privilegiando a los que ya llevan 14 años trabajando en la administración. La famosa que se hicieron en una época. Claro, entonces es que al final estamos cerrándole el acceso a la gente de la calle, a los que quieren trabajar y que se están preparando una oposición. Es verdad que es complejo y no te lo digo irónicamente. Es un tema muy complejo. Pero chicos, ha habido gente que ya ha estado trabajando 14 años que si hubiera tenido que presentarse unas pruebas seguramente no hubiera trabajado ni un día. ¿Por qué? Porque hubieran entrado otros que se hubieran preparado mejor. Fíjate hasta dónde llega que cuando hablas de interinos, personal laboral temporal e indefinido no fijo. Eso, la figura de indefinido no fijo es una creación de la jurisprudencia. Es decir, llegaban tantos temas a los tribunales, porque eso no está previsto en la ley, el indefinido no fijo. Que el indefinido es fijo cuando has superado unas pruebas de acceso. Pero entonces los tribunales se encontraron con ese problema y crearon esa figura. Y luego pues, se siguió haciendo desde los distintos ámbitos políticos, e insisto, y los sindicatos no han denunciado nunca esta situación. Jamás he oído yo a un sindicato. Bueno, en mi ámbito de trabajo que haya alguna... rápido, que si no nos Sí, llegamos al último. hombre, yo creo, y sigo insistiendo en ello, que el tema es muy complejo, porque cuando una persona lleva 20 años, por las circunstancias que sea, trabajando en la administración pública, y tú ahora sacas su plaza a oposición, después de estar a lo mejor 10 años, porque hay algunas plazas de oposición que no se han sacado en un periodo de 10 años, o 12 años. Sí. Sacas una plaza de oposición a una persona que lleva 20 años, que tiene 45 años, que tiene 3 hijos, que vive, que lógicamente tiene unas funciones, tiene unas tareas que le impiden prepararse una oposición como Dios manda, por decirlo de una manera perdona un momento, pero porque está trabajando. A ver, perdona un momento, sí. Entonces, esa persona, ¿tú qué haces ahora? Perdona un momento, hombre. Es una faceta que está ahí, que es la realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner en la calle a esa persona? Lo que sí es cierto, no es eso. Esa es una faceta. Y después otra faceta, que totalmente de acuerdo, que la defiendo, porque tengo hijos en esa, digamos, en esa necesidad, es que hay que emplearlos y hay que darles la posibilidad de que se empleen. O sea, son facetas diferentes porque el problema es muy, muy complejo. Venga, ¿De dónde viene el asunto? Yo iba a hacer una pequeña, mínima. Fran, permíteme, mínima. Una reflexión. 10 segundos. 10 segundos. ¿Es lo mismo que fueran funcionarios todos o que fueran empleados fijos? Bueno, Hombre, lo que se trata es que la persona tiene que tener una estabilidad en el puesto de trabajo fijo, y tiene que vivir dignamente. No hablemos de funcionarios. La gente tiene que vivir dignamente y tienen que tener tenemos que acabar. No sin antes no sin antes del gobierno. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que si continúa gobernando durante la próxima legislatura no habrá independencia de Cataluña. En un mitin ante 1.700 personas en el Palacio de Congresos de Zaragoza ha asegurado que defenderá el sistema autonómico con uñas y dientes ante los independentistas y la ultraderecha, insistiendo en que saben perfectamente que la independencia no se va a producir porque la Constitución no lo permite. La comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas, ha dicho, y los propios catalanes no lo quieren. A esto sumamos lo que ha dicho hoy Pablo Casado, con respecto a las manos de los independentistas, las manos amarillas, las manos blancas, en fin, ya saben ustedes si han seguido la actualidad informativa de lo que estamos hablando. Juan José. Iba a contestar una cosa, vamos ya a este tema. No la contesto, pero vamos a ver. Que Sánchez afirma que no habrá independencia de Cataluña. A mí lo que me parece, esta frase, que son muy rimbombantes, ¿quién se cree a estas alturas al doctor? ¿Quién se lo cree? O creemos a Iceta, que hace muy poquito ha dicho, no,
Nosotros, si el 65% de las encuestas... Mientes. Déjame hablar. Mientes. Yo no miento. Tú A mientes. Iceta no Tú me manda... mientes. A mí Iceta no me manda el mensaje como a ti. Mientes. Yo digo lo que dice la prensa. Mientes. Y me extraña que toda la prensa pues esté en desacuerdo. Bueno, pues dice, voy a decir lo de Iceta por si no lo sabe la gente, ¿comprende? Si el 65% de las encuestas dan que son favorables a la independencia, daremos la independencia. Entonces, el señor Sánchez, que tenía un mitin después de esta cosa que dice mi compañero, que no dijo, pero que estaba Sánchez en un mitin, Mientes. para tapar eso se inventó lo del PP Pachar, poner el ventilador y poner a él sobre el, ¿cómo se llama este? El que lleva la economía en el PP, que eso sí que dijo Sánchez, sí que es mentira. Y después, si quieres, volvemos a ello. Y por último, hay una mujer, una señora, que es Rosa Díez, yo sé que a la izquierda divina no le va a gustar, que dijo una frase que identifica a Sánchez. Dice, Sánchez no dice la verdad ni cuando va al médico, ni cuando va al médico. Por lo tanto, esto no es creíble, porque entre otras cosas, la encuesta de Gas 3, que viene aquí, ha salido hoy en el ABC, bien, pues la encuesta de Gas 3 dice que Sánchez, con el PSOE, con Podemos, con Compromís, con el PNV, con Esquerra, en fin, con todos los demócratas estos Sin que quieren Esquerra, la unidad de sin España, Sin da Esquerra. mayoría absoluta. Sin Esquerra. Sí, da mayoría Sin absoluta. Esquerra, no mientas. No, yo no miento. Yo Coño, puedo estar equivocado. pues lee, Lo que no lee, tengo la verdad que te lee, mandan a ti. lee. Esa verdad no la tengo No, yo. esta es de ABC. Sí, Esta es de sí, la ABC. tengo. Aquí, mira, Y aquí no pone que en necesita color, que los más bonita independ- que la tuya. Sí, vale. En color, que más Porque bonita que la tuya. tú eres de derecha y tienes perra, yo soy de izquierda. Soy Sí, obrero, entonces no lo pobrecito, tengo. pobrecito. Coño. ¿Cuánto cobra de jubilación? Bueno, Nada, porque no estoy jubilado. Venga, termina, Juan. No estoy jubilado. Entonces, esto no hay quien se lo crea. Yo creo que Sánchez, porque también hay otro que no hay quien se lo crea, ¿no? Sánchez en esta encuesta con Ciudadanos también da mayoría. Y no me extrañaría nada que se emplee lo que ya se está... Primero se filtra y después se dice, bueno, pues es que era así. Ya se dice, bueno, pero vosotros los de derecha malos, esos malos perversos de derecha, ¿qué preferís? Que pacte el doctor, el de Copa y Pega, que pacte con Podemos, con Bildu, con todos los que tiene que pactar, o con Ciudadanos. Y entonces diría el de Ciudadanos, hombre, yo me siento en la necesidad, aunque he dicho que no es no, de pactar para hacer presidente a este. Y apañado vamos con 4 años más de este señor en el gobierno. Zapatero iba a ser Aznar comparado con esto. A ver, Juan. Bueno, yo comentar que la actitud que está teniendo el Partido Popular, Casado, durante estos últimos días, antes de entrar ya en la campaña, durante este periodo de pre-campaña... Ah, que todavía no es. Bueno, me refiero a entrar en lo que es campaña. Teóricamente está marcado como campaña desde el día 12 hasta el día 26, ¿no? Está creando y diciendo una serie de barbaridades con mayúsculas, porque no tienen otro calificativo, que bueno, que lo que está creando una tensión social, una tensión política que no viene a cuento. Por otro lado, si Pedro Sánchez, debido a los resultados electorales, considera conveniente hacer un pacto con todas esas fuerzas políticas, pues me parece muy correcto, puesto que son fuerzas políticas que están dentro de lo que es el Estado democrático, pseudo-democrático español, porque hay cosas que aún no ha llegado la democracia a ella, y bueno, pues parece conveniente que lo haga, ¿eh? Lo mismo podemos decir que el Partido Popular haga pactos con otros partidos políticos que están situados a la extrema derecha y que están criticando cuestiones de manera anticonstitucional. O sea que, por ejemplo, lo que están comentando sobre el aborto y lo que estaba diciendo hoy, hay cosas que sí, que son anticonstitucionales, hay cosas que son que no las recoge la Constitución. Entonces, pues bueno, hay que respetarlo, pues claro, hay que respetar. Entonces, me parece muy oportuno que Sánchez hiciera un pacto con toda esta amalgama de partidos políticos
de carácter izquierdista, según los calificas tú, desde mi PNV, punto de vista. PNV, Hay algunos que no, PNV. hay algunos que no son de izquierda. Independentistas, no izquierdistas. Independentistas porque también están aceptados por la Constitución española, ¿no? ¿O no? ¿Cuál? Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿está aceptada por la Constitución o no? Sí, ¿Pertenece al sistema al Estado democrático actual? sí. Pues ya está. Pues ¿Son entonces, demócratas? que haga... ¿Son demócratas? Pues claro que son demócratas, Pues no. más demócratas que No, Pablo no. Casado, el pseudo doctor, porque ese no es que sea doctor, ese es que ha querido ser Una doctor diferencia, sin serlo. que no ha mentido nunca. ¿Cómo que y no? no? Ha dicho que lo No tiene para. colgado No ha dicho cuando era No mentira. para. Ni lo han dicho en el Senado que No vaya para. a declarar Bueno, por cierto, y no va no por el para, artículo no 33. para. Ahora que estáis hablando de Ciudadanos, pero No, para. en el ámbito local sí tengo que decir que mañana se presenta el nuevo candidato de Ciudadanos en Mérida, Andrés Humánez. Andrés Humánez. Humánez, con Z. Me suena mucho. De Ciudadanos. ¿Padre o hijo? De ¿Padre o Ciudadanos. hijo? De Ciudadanos. Tú estás hablando de Sí, otra de formación. Venga. A ver, Sí, José no, Luis. vamos a ver, yo no me lo creo, sinceramente. Yo en muchos programas he dicho que este hombre es capaz de vender a España con tal de mantenerse en el poder, Otro y estoy mentiroso. convencido. Es decir, Otro mentiroso. Claro, perdona, Otro yo mentiroso. digo lo que pienso, yo no estoy afirmando, yo digo que pienso que es capaz de... Y de hecho, tú se le ve en la sabes. conducta que viene manteniendo. Y Z, y no lo hemos hablado antes, y Z habló ya de los indultos, y habló del 65% de la encuesta para... Si lo ha dicho, el problema es que lo único... Y no ha pedido, y no se ha retractado. Lo único que ha Que reconocido no tiene es por que qué no re- era el momento... No se puede retractar No. a alguien que no lo ha dicho. No era el momento, es decir, que el problema es que no era el momento, no que lo que haya dicho sea mentira. ¿eh? Y bueno, como ha pactado, y efectivamente, son constituyentes, pues sí, pero sí, el problema, pero por ejemplo la independencia no está recogida en la Constitución. Y tú lo admites y Pero lo das bueno, por pero hay bueno. una libertad de Tú lo expresión. admites y lo das por... No. sí, Entonces, sí ¿qué puede- pasa? Que se sí acepta puede- que puede- diga que es independiente, puede pero pensar- cuando quiere llevarlo a la que práctica, está ¿no? La rompiendo libertad España. de Una cosa expresión... es que piensen en el independentismo y otra que estén haciendo lo que hacen con tal de romper a España. Y lo han dicho. Sí, pero a ver, eso no está previsto en la libertad- Constitución. pero hay libertad de si es expresión. pero si Pues si mira, eso no tiene nada que ver. en los estados Que democráticos la ley- avanzados hay cuestiones que hay que considerar, y no todo está Hay recogido democrático y avanzado. no todo... Eso es nuevo, eso es nuevo. No, De bueno, que, es mi libertad de expresión, que la Bueno, tienes pues que puedes decir lo que te dé respetar. la gana, otra Entonces, cosa que en lo los digas estados bien. democráticos avanzados, Dicen. hay Unión cuestiones Soviética que salen es un fuera de estado los democrático límites avanzado. marcados por las propias leyes. Bueno, pues, que son cuestiones como, por ejemplo, la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Que yo no puedo decir, pero- o uno no puede decir que es independentista. Pero habrá No lo que puede decir. modificar Le vamos las a meter en la leyes, cárcel es por pero eso. no lo puede Sí, hacer. Pero venga, hombre. No lo puede Pero hacer. no- Lo puede y no decir, puede- pero no lo puede hacer. Y no puede trabajar Claro. o actuar políticamente por eso. Sí, pero la Entonces, forma ¿qué de actuar clase de libertad de la expresión? forma de actuar políticamente para que una ley se amplíe es modificar la ley. Mientras la ley no te lo permita, Pues, no puedes hacerlo. Pero se está luchando por ampliar, a ver, Pero los vamos a ver. derechos civiles, Mira. los derechos civiles. ¿Te acuerdas de los Ibarreche? ejemplos, ¿Te acuerdas de los mil ejemplos? Perdóname, Juan. Ibarreche. ¿Te acuerdas de Ibarreche? ¿Qué Sí, es lo que hizo ese hombre? bueno, él- Fue al Parlamento, planteó y perdió y se fue a su casa. Donde está Sí, la Y no ha pero, pasado pero nada hay más. otros que no se van a su casa, Claro, Manu que siguen Militari, peleando por Manu ello. Militari, no, la no, fuerza. no, de Sí, militar sí, nada. sí. Eso es lo Manu que se quiere Militari. aplicar. Perdona, Eso es lo que se perdona, quiere aplicar. Manu Que Militari es un Manu- concepto Pero si es que que significa por la más fuerza. más Y eso es lo que han pacíficos que estado ellos haciendo. ninguno. Pacíficos ellos, coño. Más pacíficos Eres- que qué ninguno. maravilloso eres. Las manifestaciones Como Maduro, pacíficas. pacífico totalmente. Pues totalmente. Totalmente. Eres un Fíjate, Los que coño. son violentos son otros. Tenemos que ir terminando. Le- Queda negar todavía la José realidad. María por No, opinar no, no. sobre este tema. Recordad que estamos hablando sobre esto. Yo he escuchado Tú atentamente. terminas. Y entonces tengo que decir, Pedro, no es no. Lo dijiste cuando Rajoy y vuelve a decir lo mismo. Aunque haya sordos, lenguarazos, traidores, felones, ilegítimos chantajeados, deslegitimados, defendiendo a Pedro. mentirosos compulsivos, defendiendo a Pedro. ridículos, adalid de la ruptura de España, irresponsable, incapaz, desleal, catastrofista, ególatra, chauvinista del poder, rehén, escarnio para España, incompetente, ocupa, involucionista, lenguaraz, guerra civilista, ginecólogo fallido y anti-eutanásico. Este que ha hablado... 19 de contados. Sí, 21. Entonces, quiere decir que este... Que Te ha tiene- faltado y del Real No, Madrid. Te ha la faltado. derecha y el Casado tiene un problema, que ha lanzado el SOS, ya ha lanzado el SOS, no es capaz de vivir sin el frentismo, sin el insulto, sin la corrupción, sin la crispación,
Todo eso no es capaz. La prueba hoy es lo que ha dicho en Barcelona. Ningún líder normal, es que es anormal, para mí es un anormal completo, como político. No puede decir este colega que Sánchez prefiere manos manchadas de sangre que manos pintadas de blanco. Ese es un sinvergüenza. ¿Con quién va a pactar? ¿Con quién va a pactar? Con nadie, con nadie, porque va a ganar por más de 137. No va a necesitar. Vosotros no habéis ganado con nadie, porque cuando empezó esta campaña, que antes decía José Luis, que ha empezado, bueno, esto empezó al día siguiente de haber mandado a casa a Rajoy de acuerdo con una sentencia de un tribunal. Entonces, al día siguiente de la moción de censura legal y legitimada, estos señores piensan que el poder no pertenece al pueblo. El poder lo tienen ellos porque le vino, es normal, con la iglesia al lado, allí, entonces lo tiene, el botado Fumeiro. Lo ha llamado descerebrado. Sí, también. No, le digo que es un descerebrado políticamente. Yo personalmente contra este hombre ni tengo nada, ni me va a unir nada. Menos mal que no perdona. Ni lo quiero para nada. Porque yo agárrate, ni lo quiero. Yo cuando lo vi esta mañana, lo he leído este fin de semana y lo vi el viernes, sentí como ciudadano, no como socialista, sentí náusea de su incapacidad. Bueno, y voy a dejarlo porque ya... Un minuto. Porque has hablado que vas a sacar 137. Me tienes que pasar eso que te ha mandado Iván Redondo, porque es que me ha gustado mucho el mitin que has hecho ahora mismo, es que me gusta. Mira, yo creo que una cosa... ¿Cuál de ellos quiere que te apañe? Que te lo apañe para ti. Déjame hablar. De los 22... Déjame hablar. Que hay para todos, Déjame hablar. De los 22 adjetivos, dice el que tú quieres la derecha está desesperada a pedir absolutamente. Y yo, al único que he oído en la televisión la ira de un pobre ha diablo sido al doctor, que dice que hay que venir, que votar todos, que puede Perdona, ganar la derecha. La ira Eso es pedir, de un pobre diablo. eso es pedir. Eso es la ira de un pobre diablo. Lo que tiene este hombre en la cabeza. Tiene la izquierda divina para no dejar hablar. Mira, vosotros habláis el pedir apoyáis ya en la pederastia y la eutanasia. En la derecha, venga ahí. Bueno, el sol le ha pedido este señor. Y después dice el frentismo. ¿Pero quién ha creado el frentismo en España con la ley de la memoria? La sordera, quien llevó a Cataluña a votar por referéndum. No dejas de hablar. ¿Crees que por eso no nos van a oír? Mira, nos vamos, el que ha creado el frentismo la gente normal. Saben ustedes que estamos ya en campaña electoral. Por eso te preguntaba, digo, pero si la campaña electoral llevamos ya varios meses instalada en ella. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Agradecer a todos nuestros picoteros su análisis y también su discusión. Gracias a Juan Viera. Hasta la próxima semana. Gracias, José María Paredes. Seguiremos en campaña y seguiremos líderes. Aprovechate que es el último día que tienes aquí para campaña. Hasta después de Semana Santa no volvemos. Seguiré haciendo campaña. Juan José Hernández, hasta después de Semana Santa. Dentro de un mes. Ya, tanto no es. Qué pena. Gracias. Más tiempo Gracias, José Luis Ortiz Velda, hasta después de Semana Santa. Bueno, que lo pases bien. Gracias. Te espero el 29. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde, como siempre, ponemos la actualidad más próxima a su alcance y programas como este. Mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales, les esperamos de nuevo. Buenas noches y que sean felices.